Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, doy gracias a Dios por tu fidelidad, por tu amor a Dios y sobre todo por querer siempre buscar cómo la palabra de Dios llena tu vida, cómo la palabra de Dios hace esa gran diferencia en tu caminar con Él, cómo la palabra de Dios te puede sostener en tus batallas a diario. Estamos en Cuaresma y por supuesto hemos comenzado este tiempo de gracia, tiempo de bendición, abriéndonos a la conversión, abriéndonos al arrepentimiento, abriéndonos simplemente a la gracia de Dios para dejar que esa gracia realmente nos cambie, nos transforme y nos haga esa clase de personas que nosotros queremos ser. Yo creo que en la vida no necesitamos que la gente nos diga qué necesitamos cambiar o por qué es importante cambiar. Yo creo que en el fondo del corazón tú y yo sabemos, ¿no? La importancia de dejarnos renovar todos los días, la importancia de dejarnos transformar desde dentro por la gracia de Dios, la importancia de poder asimilar y asumir, ¿no? Día tras día, conductas nuevas, comportamientos nuevos, actitudes nuevas que nos hagan personas pues más humanas, más bondadosas, más generosas, más libres y sobre todo más capacitadas para poder vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Así que seguimos en este caminar que apenas hemos empezado, que es lo que llamamos el tiempo de la Cuaresma y ciertamente yo confío y espero en Dios que a través de todos estos días pues podamos ir reflexionando poco a poco lo que implica para nosotros como cristianos este peregrinar hacia el Tríduo Pascual, es decir, hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y por supuesto, hoy celebramos en la Iglesia Católica una fiesta muy importante que llamamos la Silla de San Pedro, ¿no? O la Cátedra de San Pedro, o el Trono de San Pedro. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a la ciudad de Roma, por supuesto, uno de los lugares donde todo peregrino quiere ir, donde todo turista quiere ir, es la Basílica de San Pedro, ¿no? Allí donde está la iglesia del obispo de Roma. Y por supuesto, allí dentro de aquella basílica, que es una iglesia majestuosa, hermosísima, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, está la silla de San Pedro. Sí, la silla de San Pedro. Una silla de madera cubierta en bronce, un gran trabajo que hizo el gran arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini, más o menos hacia el año 1647. Y se cree que esta silla, por supuesto, fue utilizada por Pedro, ¿no? Cuando estuvo allí en Roma y desde allí pues enseñaba. La verdad es que si esta silla data desde la edad de Pedro o simplemente desde el siglo VI, como a veces dicen otras historias o tradiciones, no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que esta silla representa, ¿sí? Esto es lo importante, porque esta silla nos representa el ministerio petrino, es decir, la misión, el rol que Cristo le dio a Pedro dentro de su iglesia. Escuchemos hoy esta historia tan interesante que tiene que ver precisamente con Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes, está hablando ahorita a los apóstoles, a sus discípulos. Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¡Qué hermosura! Pedro, este hombre impetuoso, este hombre decidido, este hombre, podemos decir,
a veces violento, ¿no? Este hombre con tantas debilidades, porque esa es la verdad, era un hombre débil, ¿no? Recordemos que Pedro fue ese hombre que negó a Jesús, por ejemplo, 3 veces. Pedro fue ese hombre que en el Getsemaní, por supuesto, no pudo estar despierto cuando Jesús se lo pidió y se quedó dormido. Un hombre que tuvo ciertas acciones violentas, como cuando le cortó la oreja a aquel soldado, cuando el momento del arresto de Jesús. Pero también Pedro fue un hombre que estuvo en los momentos claves de la vida de Jesús, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, ¿no? Fue el primer apóstol a quien Jesús se le apareció el primer día después de su resurrección. Lo cierto es que este hombre, a pesar de su debilidad, sin embargo, fue elegido, fue escogido para ser la piedra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. ¡Qué hermoso! Yo a veces me pregunto, ¿por qué no escogió a otros? ¿Por qué no escogió, por ejemplo, a Juan? Sí, el discípulo amado. A Juan le entregó el cuidado de su madre, ¿no? Después de la crucifixión. Mas no le entregó las llaves del reino de su iglesia, sino que se las entregó a este hombre débil, a este hombre decidido, a este hombre fuerte, a este hombre con un carácter bastante, podemos decir, decidido. Se la entregó a este hombre. ¿Por qué? Para demostrarnos que el papado, por así decirlo, ¿no? Y esta función de líder dentro de la iglesia no tiene nada que ver con las cualidades del ser humano, sino con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, que cuando toma posesión de una persona, cuando te unge, te da la capacidad para poder servir dentro de la iglesia de Cristo Jesús como Dios quiere que lo hagas. Por supuesto que detrás de esta fiesta que hoy celebramos, vuelvo y repito, la fiesta de la silla de San Pedro, el trono de San Pedro o la cátedra de San Pedro, lo que estamos haciendo es celebrar el ministerio petrino, es decir, el papado, ¿no? Hoy día estamos siendo muy bendecidos, como siempre, por supuesto, con este gran Papa que tenemos, el Papa Francisco. Qué importante es orar por este hombre, para que Dios le sostenga, para que Dios le ilumine, para que Dios le ayude en medio de este mundo tumultuoso, en medio de este mundo que está predicándonos a veces un evangelio diferente al verdadero evangelio, ¿no? Que nos está predicando verdades que contradicen la verdad del evangelio. Qué importante que nuestro Papa tenga siempre la claridad para poder predicar esa verdad dentro de la tradición de la iglesia y sobre todo poder enseñarnos, poder santificarnos, poder guiar a esta iglesia. Vuelvo y repito, en momentos de grandes desafíos como los que hoy estamos atravesando. Qué importante es que tú y yo como creyentes, ¿no? Oremos por nuestro Papa, porque él podemos decir que él es como el líder, ¿no? De esta gran comunidad de creyentes que llamamos la iglesia. Es importante que siempre oremos por él. ¿Por qué? Porque él es un hombre como cualquier otro hombre, un hombre con debilidades como Pedro, pero que también necesita de nuestras oraciones. De ahí que lo primero que él dijo cuando fue elegido el Papa Francisco fue precisamente: oren por mí. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta y se da cuenta de que él necesita de la gracia de Dios. Y qué importante es suplicar para que Dios lo asista, para que él pueda seguir gobernando la iglesia como lo ha hecho hasta el día de hoy. Esa silla de San Pedro nos recuerda, por supuesto, la gran misión, el gran rol que tiene el Papa de gobernar, como también de enseñar y santificar. ¿Qué rol más importante tiene el Santo Padre de gobernar? Es la autoridad, ¿no? Detrás de esa silla de San Pedro, la fiesta que celebramos hoy día, lo que está es la autoridad que Jesús le da a Pedro y por supuesto a los sucesores de Pedro, al vicario de Pedro, que se llama el Santo Padre, el Papa. Pero también la misión de continuar con la enseñanza, que el evangelio siga llegando a cada uno de nosotros, ese evangelio que nos viene desde el comienzo, ese evangelio que los apóstoles predicaron. Qué bueno que ese evangelio siga siendo predicado, enseñado a cada uno de nosotros. Y por supuesto, ¿no? A través de la acción del Espíritu poder encontrar esa santificación que tanto anhelamos, especialmente durante este tiempo de la Cuaresma. Hoy quiero decirte que vale la pena que nosotros como creyentes católicos cada día amemos más y más nuestra iglesia. Esta iglesia que ciertamente ha tenido momentos oscuros, ¿no? Esta iglesia que ciertamente ha tenido papas, podemos decir unos muy buenos, otros un poco malos y otros en between o allí en el medio. Pero la verdad es que
hay una promesa, y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, hay una gran promesa, y es la de Jesús estar siempre con su iglesia, asistiéndola siempre con el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia, si bien está compuesta por seres humanos, no somos nosotros los hombres los que sostenemos la iglesia, sino Dios. Dios mediante nosotros, Dios a través de nosotros, Dios que actúa en nosotros y a través de nosotros. Pero lo importante es que Él está ahí para no dejar que su iglesia vaya al piso, para no dejar que su iglesia sucumba ante las tentaciones del hombre, sino que por el contrario la mantiene siempre de pie. Siéntete feliz de tu fe como católico. Siéntete feliz de ese regalo que tus padres te dieron. ¿Saben una cosa? Yo me siento feliz por tantos regalos que mis padres me dieron desde pequeño, ¿no? El solo hecho de cuidarme, de protegerme, de llevarme a la iglesia, de llevarme a una escuela, de vestirme, es decir, de mimarme, de enseñarme a leer, a escribir, a hablar, tantas cosas que mis padres me dieron. Pero si hay algo que yo agradezco mucho, es esa fe que ellos me dieron. Esta fe que me hace a mí ser una persona católica, y que cuando descubro que en la iglesia católica ciertamente a veces hay debilidades, hay pecado, hay dolor, hay equivocaciones, porque nos equivocamos todos los seres humanos, aún así no deja de ser lo que es la iglesia de Cristo Jesús, esa iglesia sostenida por Dios por medio del poder de su Santo Espíritu. Hoy pido a Dios para que te sostenga, hoy pido a Dios para que te bendiga, y hoy les pido a ustedes para que juntos oremos por nuestro Papa, el Papa Francisco, para que Dios esté con él, para que Dios le dé salud, para que Dios le dé sabiduría, y para que Dios lo siga alimentando con el poder de su Espíritu y dándole la gracia que él necesita todos los días para seguir guiándonos hacia ese lugar que es la gloria de Dios. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y que el Señor proteja cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.